Hola a todos, en este video vamos a hablar de las ecuaciones paramétricas. Entonces, en estas ecuaciones, este tipo de ecuaciones, lo que se hace es pasar de ese manejo de y igual a f de x, ¿sí? Donde teníamos una sola variable independiente, que era x, una variable dependiente, que era y, a un manejo en el que tenemos la x y la y, ambas en función de otra variable. Realmente pues no se va a considerar como variable, sino se va a considerar como un parámetro, ¿sí? Ambas en función del mismo parámetro, ¿sí? O sea, ambas dependiendo de t. Entonces acá tenemos a x y y como variables dependientes, ¿sí? Y acá es como si t fuese nuestra variable independiente, ¿sí? Pero realmente esto termina más que siendo una variable, siendo un parámetro, ¿sí? Cosas por mencionar. Acá, cuando se hablaba del intervalo para graficar la función, se decía un x entre un valor inicial y un valor final. Acá cuando vayamos a graficar, vamos a hablar de un intervalo dado por t desde un inicial hasta un final. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de f y g como funciones continuas definidas sobre un intervalo, pues va a ser sobre intervalos de t, ¿sí? Desde un punto t1 a un punto t2. ¿Sí? Y a este paquete, ¿sí?, de las dos funciones es a lo que se le llama ecuaciones paramétricas, ¿sí?, donde t recibe el nombre de parámetro. T es el parámetro. Ese conjunto de pares ordenados XY, fíjense que este es como mi par ordenado XY, solo que estamos dando la X y la Y en función del parámetro, es lo que se conoce como curva plana. ¿Sí? Dentro de los ejemplos de funciones paramétricas hay uno muy conocido que es el del movimiento parabólico. ¿Sí? Fíjense que esto es el modelamiento de un parabólico de X y Y, ¿sí?, con velocidad, cuando se hace el lanzamiento de velocidad v sub 0. Entonces, si yo graficara eso, tendría acá mi eje X, mi eje Y, ¿sí?, y el movimiento que graficamos es una parábola, ¿sí? Entonces, el parámetro como tal no aparece en la gráfica, los que aparecen son X y Y, ¿sí? Se grafica X versus Y. Sin embargo, para poder generar esta gráfica, había que conocer el comportamiento de cuando t vale 0, cuando t vale 1, cuando t vale 2, y así sucesivamente hasta llegar al t final. ¿Sí? O sea que en muchos casos, cuando se grafica una curva plana que está en forma paramétrica, lo que se hace es tabular t versus x y y. ¿Sí? Y entonces vamos dando valores a t y obtenemos los valores de x y y. Y graficamos x y y. Graficamos. Ese es el ejemplo más común. Vamos a hacer un segundo ejemplo más adelante, pero debemos recordar, una vez más, grafiquémoslo acá de una vez. Entonces ejemplo 2. Entonces, graficar. Y vamos a colocar x que depende de t, y que depende de t. Y vamos a decir que x es igual a coseno de t. Coseno de t. Mientras y es 2 seno de t. Entonces, como no conocemos la función, lo primero que hacemos es nuestra tabla de valores. Vamos a graficar esto para un valor de t entre 0 y 2pi. Entonces vamos a tabular. Yo voy a decidir trabajar t. Entonces voy a irlo modificando
de pi sextos en pi sextos. Entonces sería para 0, para pi sextos, ¿sí? Para 2 pi sextos, que sería pi tercios. Es más, lo voy a escribir sin simplificar para que no nos compliquemos. Entonces voy a trabajar acá el delta, el paso que voy a trabajar. El delta de t para hacer la gráfica lo voy a trabajar como pi sextos. Entonces me quedaría acá 0 para pi sextos, para 2 pi sextos, para 3 pi sextos, sextos, y ahí llegamos a 2pi. Entonces, como por la esencia, pues estos vamos a, no los simplifico todos, pero sí algunos. Este por lo menos, digamos que es pi. Y este que sería nuestro 2pi. Yo lo hago por la comodidad de no tener que estar pensando en eso. Entonces, y vamos a evaluar en radianes. Entonces, x, recordemos que es coseno de t. Entonces, los valores que me da x al evaluarlo en esos datos. Entonces serían, coseno de 0,1. Acá sería 0.8660. ¿Sí? 0,5. Prácticamente 0. Estamos hablando acá de pi medios, que es donde debe dar 0. Menos 0,5. Menos 0.8660. Menos 1 en pi. Menos 0.8660. Menos 0,5. 0. 0,5. 0.8660 y 1. ¿Sí? Ahora y, que es 2 seno de t. Entonces, para 0, entonces esto es 0, 1, 1.7321, 2, 1.7321, 1, 0 en pi, menos 1, menos 1.7321, menos 2, que es en 3 pi medios, menos 1.7321, menos 1, y en 2 pi de 0. Entonces al momento de graficar, entonces noten que los valores de x están entre menos 1 y 1, mientras que los valores de y van de menos 2 hasta 2. Entonces vamos a hacer nuestra gráfica. X y y. Entonces vamos a decir que esta es la unidad menos la unidad 1, 2, menos 1, menos 2. ¿Sí? Para cuando x vale 1, entonces cuando ya vamos a tabular, a graficar, prestamos atenciones a los valores de x y y. Ya el parámetro acá todavía no entra a jugar ningún rol, entonces sería para 1, 0.
Cuando vale 0,86 vale 1. ¿Sí? Cuando vale 0,5 vale 1,73. ¿Sí? Y cuando vale 0 vale 2. Cuando vale menos 0,5 vale menos 0,73. O sea, simétrica. Cuando vale menos 86 vale 1. Cuando vale menos 1 vale 0. ¿Sí? Cuando vale menos 0,86 vale menos 1. Cuando vale menos 0,5 vale menos 1,70. Algo. Cuando vale 0,86 vale menos 1. Entonces, cuando vale 0 vale menos 2. Es por acá. Cuando vale 0,5 vale menos 0,70 y algo. Entonces sería 0,5, 0,70 y algo. Para 0,86 menos 1. Y termina. Entonces la figura como tal es una elipse. ¿Sí? Y se graficó para los diferentes valores de t. Entonces, así se grafica una ecuación paramétrica. Conozca ese bro, pues se toma una tabla de valores. Obviamente el manejo del cálculo nos va a facilitar muchas cosas. Entonces ahora vamos a ver. Entonces, pendiente de una recta tangente. Ese es el contexto. Entonces, si x igual a f de t, y igual a g de t, define una curva suave, c. Entonces, la pendiente de una recta tangente en un punto P de coordenadas x, y sobre C es. ¿Sí? Y la modificación que vamos a hacer es la siguiente. Nuestro concepto de pendiente es de y de x. ¿Sí? ¿Cómo arreglo? Pues como nuestra variable independiente realmente es t, lo que hacemos es de y de t sobre de x de t. ¿Sí? O sea, lo que nosotros hacemos es g', ¿sí? Derivamos y respecto a t y derivamos x respecto a t sobre f'. ¿Sí? Obviamente vamos a estar hablando de una pendiente finita siempre que el f de t pues, nos dé diferente de 0. Si no, pues estamos hablando de una línea horizontal en ese momento, de una línea vertical en ese momento. ¿Qué pena? Otro concepto es el de longitud de arco. Longitud de arco. Entonces, recordemos que cuando hablábamos de longitud de arco, lo que hacíamos era decir que la longitud era la integral de los dLs y que los dLs eran la raíz por Pitágoras del de x al cuadrado más el de y al cuadrado.
manejándolo, nosotros lo que haríamos sería como definir, o sea, multiplicamos por dt y un sobre dt y nos quedaría como dx dt, ¿sí?, al cuadrado más de y dt al cuadrado por dt, ¿sí? Es como si hubiésemos tomado esta expresión y la hubiésemos multiplicado por dt arriba y abajo. Hemos introducido el 1 dentro del denominador dentro de la raíz y se hubiese factorizado. ¿Sí? Se hace desde un valor t igual a a, desde un t igual a hasta un t igual a b, que es donde acabe la curva. ¿Sí? O sea que nos queda que la longitud de arco se define como la integral desde a hasta b de la raíz de, entonces, ese x de t, recuerde que x se define con f, entonces f' al cuadrado más g' al cuadrado por un dt. Esa es la longitud de arco. Entonces, acá el intervalo i, que es el intervalo de integración, se supone que esté desde a hasta b. Entonces, cuando el intervalo i mayúscula, sobre el cual f y g se definen, es un intervalo cerrado, es un intervalo cerrado a, b, o sea, puede evaluarse en a y en b, afirmamos que el punto f de a, f evaluado en a, g evaluado en a, es el punto inicial. Punto inicial de la curva. Y el f evaluado en b, g evaluado en b, es el punto final. De la curva. Y puede pasar como en el caso de este dibujo. Nuestro punto inicial estaba ahí, el inicial, que fue cuando evaluamos en t igual a 0. Y el final estaba ahí mismo, que fue cuando evaluamos en t de 2pi. Si o sea, la curva se movía, se movía, se movía y llegó al mismo sitio, que era el punto de partida. Entonces eso puede pasar. Entonces, eso es porque la curva es cerrada. Entonces tiene su sistema de coordenadas y la curva empieza por acá, viene, da una vuelta y llega, se cierra. Entonces, si el punto final es el mismo punto inicial, punto final es el mismo punto inicial, entonces C es una curva cerrada.
Entonces vamos a tener acá una serie de definiciones. Primero la de curva plana, ¿sí? Que es una curva cualesquiera. Entonces se arranca en un punto A hasta un punto B. Hay curva cerrada simple. En la curva cerrada simple, el punto A es el mismo punto B. ¿Sí? Se inicia y finaliza en el mismo sitio. Esta es curva simple cerrada. Y hay unas curvas que son cerradas pero no son simples porque tienen solapamiento o pasan por más de una vez por un punto. Entonces está la curva cerrada pero no simple. Con estas hay que tener cuidado cuando se hacen las integrales, ¿sí? Para hacer la definición de dónde a dónde va. Entonces ella es cerrada, o sea, ella va a iniciar y finalizar en el mismo sitio, digamos. ¿Sí? Pero entonces hace cosas como viene acá, hace un recorrido, ¿sí? Y termina. Entonces hay sitios donde hace un doble paso. Y hay que saber qué T es para saber si están dibujando un lazo o el otro lazo. Entonces, tener cuidado con eso. Voy a colocar acá un ejemplo de gráfica. Ejemplo. Entonces dice graficar. X igual a t al cubo más 3t. Y igual a 6t cuadrado más 1. Entonces en ese punto nosotros debemos hacer lo mismo, una tabla de valores. Entonces en este caso pues no me están haciendo ninguna acotación, yo voy a hacer la gráfica desde -1 hasta 1. Entonces decidí manejar el parámetro desde -1 hasta 1. ¿Sí? Con las fórmulas evalué cuánto vale X y cuánto vale Y. Después se toman los datos uno a uno. Entonces, para cuando vale -4 vale 7. Para cuando vale -4 vale 7. ¿Sí? Para cuando vale -2.9 vale 4.84. Casi 5. Se hace referencia a esas cosas. Y vamos a utilizar ese ejercicio que está ahí ya graficado para encontrar la recta tangente en t igual a 1. Entonces, el ejercicio dice: encuentre la recta tangente en t igual a 1. Entonces, para la recta tangente necesitamos la pendiente en ese sitio, en t igual a 1. Entonces, primero el concepto de la pendiente. Recordemos que el de y de x, que es nuestra pendiente, a la final la gráfica se termina haciendo de x
versus y, sin importar cómo se obtuvo la tabla de valores. Entonces sigue siendo un dy de x, que sería g' de t sobre f' de t. En el caso de este ejercicio, el g se supone que yo estoy manejando un g de t que es mi y. O sea, mi g de t es 6t cuadrado más 1, que es el que está escrito ahí. Entonces, si ese es g, mi g' de t es 12t. Entonces, 12. Y el valor de x, que es el f de t, es t al cubo más 3t. T al cubo más 3t. O sea que mi f' de t es 3t cuadrado más 3. Esto es 3t cuadrado más 3. ¿Sí? Es factorizable, entonces sacamos factor común el 3 y lo simplificamos. Entonces me quedaría arriba un 4t y abajo me queda apenas t cuadrado más 1. Y hay que evaluar en t igual a 1. Entonces lo que hacemos es de y de x en t igual a 1. O sea, nos quedaría 4 factor de 1 sobre 1 al cuadrado más 1. Eso nos quedaría 2. Esa es la pendiente. O sea, ya tenemos una m de 2. Y si queremos sacar la recta tangente, debemos buscar que esa recta tangente, ¿sí?, pase por el sitio donde, si t vale 1, debe pasar por el sitio que tiene estas coordenadas. Esto en x y esto en y. Entonces, la recta pasa por la coordenada xy, que es 4,7. ¿Por qué? Porque es que cuando t valía 1, cuando t valía 1, x valía 4 y y valía 7. Entonces reemplazamos, nos queda que esto es y menos y sub 0 es igual a m de x menos x sub 0. O sea, nos queda y menos el 7 es igual a la pendiente que nos dio que es 2x menos 4. O sea que nos quedaría y igual a 2x. Y acá nos quedaría menos 8 más 7 sería menos 1. Sería la ecuación de la recta tangente en ese punto. ¿Sí? Y si revisamos la ecuación de la recta tangente en ese punto, es esa que está acá en la gráfica. ¿Sí? Esa línea azul que aparece ahí. ¿Sí? Que besa justo en la coordenada 4,7 y lleva la dirección de la curva. Entonces ahora vamos a ver, ya que hicimos nuestra primera derivada, vamos a hacer una segunda derivada y derivadas de orden superior. Entonces, segunda derivada y orden superior. Pues realmente es volver y derivar, ¿no? Pero vamos a ver qué tiene de especial. Entonces, segunda derivada de y respecto de x. Sería como derivar respecto a x lo que ya se había derivado una vez. Bueno, realmente vamos a tener cuidado porque esto no es un y', sino esto es lo que ya se había derivado, que era un dy de x. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de g', nos referimos a que está derivado respecto a t.
cuando hablamos de y' nos referimos que está derivado respecto a x. ¿Sí? Como si lo tuviéramos en la forma cartesiana, la forma normal de la ecuación y igual a f de x. Entonces, sería algo así. Entonces, como la idea es derivar respecto a x, utilizamos la regla de la cadena. Entonces esto lo convertimos en la derivada no respecto a x, ¿sí?, sino respecto a t. Entonces sería derivada respecto a t de eso mismo, ¿sí?, por la derivada de t respecto a x, como si fuese una regla de la cadena. Y después se reacomoda. Y nos queda como la derivada respecto a t de el y de x. Pasamos al denominador, entonces nos queda sobre un, esto es respecto de x de t. Entonces recordemos que en este momento usted ya tiene una función. Esto depende de t, entonces ya se puede derivar. X depende de t, también se puede derivar. Entonces para que el x cubo, la derivada respecto a x, es derivada respecto, tercera derivada respecto a x, es lo mismo, se vuelve a derivar respecto a x, lo que se había derivado dos veces, ¿sí?, respecto a x, o sea, la anterior. Y vuelve a quedar como derivada respecto a t, esa que ya tienen derivada respecto a x, sobre la derivada de x respecto a t. Si ya nos saltamos este paso porque sabemos que la vamos a colocar en el denominador. Y así sucesivamente. Entonces, para repasar ese tema, vamos a hallar la segunda derivada del ejercicio anterior. Entonces, hallar segunda derivada de y respecto a x, o sea, vamos a hallar y segunda del ejercicio anterior. Entonces, recuerden que ya teníamos la primera derivada, ya teníamos que el de y de x, que es el y', era 4t sobre t cuadrado más 1, que fue el que obtuvimos después de simplificar en el ejercicio anterior, el que hemos sacado acá. Entonces ahora necesitamos decir que y segunda es volver a derivar respecto a x a y', y que esto es lo mismo que derivar respecto a t el y', y abajo derivar la x respecto a t. Entonces, reemplazando de la derivada respecto a t de lo que era y', o sea 4t sobre t cuadrado más 1, y en el denominador tenemos la derivada de x respecto a t. Esa ya la hicimos. Esto es x y esta es la derivada que nos daba 3t cuadrado más 3. Entonces esta nos da 3 factor de t cuadrado más 1. Entonces nos quedaría que y segunda es igual a. Entonces la derivada de un cociente es el denominador al cuadrado. Arriba quedaría numerador por derivada del denominador menos, derivada del numerador es 4 por el denominador sin derivar,
menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 2t. ¿Sí? Sobre, y acá teníamos 3t cuadrado más 1. Recordemos que esta es la línea de la división principal. Entonces esto sería como si estuviera sobre 1. Acá nos quedaría. En la parte de arriba quedaría 4t cuadrado más 4 menos 8t cuadrado. Y en la parte de abajo me quedaría, estos dos se multiplican, me queda 3 factor de t cuadrado más 1, ya no al cuadrado sino al cubo. Entonces eso sería como tener, entonces, y segunda, que es 4 menos 4t cuadrado sobre 3 factor de t cuadrado más 1 al cubo. Se saca factor común y me queda 4 tercios y arriba me queda 1 menos t cuadrado y abajo me queda 1 más t cuadrado pero al cubo. Y esa sería la segunda derivada. Entonces así es que se hace la parte de derivar en paramétricas. Ya para finalizar vamos a hacer un ejercicio de longitud de arco. Eso. Longitud de arco. Entonces vamos a decir que x es igual a 5 tercios de t al cubo más 2, mientras y es igual a 4t al cubo más 6. Y vamos a trabajar el parámetro desde 0 hasta 2. Y la idea es calcular la longitud de arco. Entonces, como la idea es calcular la longitud de arco, recordamos que la longitud de arco es igual a la integral de 0 a 2, que es el intervalo, de la raíz de x' al cuadrado más y' al cuadrado, ¿sí? Pero es x' y'. Ahora coloquémoslo mejor para no confundirnos. Como de x de t más de y de t al cuadrado. Entonces, nuestro x' sería, entonces, si x es 5t al cubo, 5 tercios de t cubo, entonces me quedaría 5t cuadrado todo al cuadrado más, y acá sería 12t cuadrado todo al cuadrado por el de t. Entonces nos quedaría que la longitud es la integral de 0 a 2 raíz de 25t cuadrado, digo t a la 4, más 144t a la 4 de t, que esto es como tener 169, o sea, es como tener la integral de 0 a 2 de 13t cuadrado sacándolo de la raíz respecto a t. O sea que esto es 13t al cubo sobre 3 evaluado de 0 a 2, ¿sí? Lo cual nos da 104 tercios. Eso sería la longitud de arco. Entonces, en algunos casos se desea pasar de las paramétricas a las cartesianas. Entonces hay que hablar de eliminar el parámetro. Entonces en el caso del ejercicio anterior, como teníamos que x es igual a 5 tercios de t al cubo más 3, yo podría despejar el t cubo. Yo me quedaría t cubo es igual, entonces, a x menos 2, ¿sí? Y ya no quedan 5 tercios sino 3 quintos. Y la y decía
4t cubo más 6. Entonces en vez de escribirlo así, y igual a 4. Y en vez de t cubo coloco 5 tercios de x menos 2 más 6. Y ya me queda en la forma normal. De y igual a f de x. De la forma y igual a f de x. Sin parámetro t. ¿Sí? Simplificándolo un poco, pues queda como y igual a 12 quintos de x más 6 quintos. Sigue haciendo las operaciones que hay ahí. Entonces, otro ejemplo de eliminación de parámetro sería este. Entonces, imagínense que tiene x igual a menos coseno de 2t. Tienen y igual a seno de t. Y t está definido desde menos pi cuartos hasta pi cuartos. Entonces, acá hay que utilizar identidades trigonométricas. Vamos a utilizar la siguiente identidad. Utilizar el que dice que el seno cuadrado, hay que relacionar ángulos dobles para poder convertir esto. Entonces, seno cuadrado de t equivale a 1 menos coseno de 2t sobre 2. O sea que despejando el menos coseno, nos quedaría que 2 seno cuadrado de t más 1 equivale a menos coseno de 2t. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Diríamos x, en vez de colocarlo como menos coseno de 2t, lo colocamos como 2 seno cuadrado de t más 1. Y entonces reemplazamos. Como el seno de t es y, me queda 2 y al cuadrado más 1. Y ya lo tenemos en parámetro. Pues ese sería un ejercicio más.